Se me dio la intro. Tan, tara, tan, tan. Hola, Hola, bienvenido. ¿Cómo bienvenidos a estás? Literalmente. Un podcast donde hablamos de emociones, la mente y el tiempo, ¿cierto? Expresando dibujos con Catalina Williams y yo. No tienes que Camilo. presentar. Eso, Y gracias. nuestro tema para la semana es Bueno, segundo capítulo que estamos acá. En Dibujos de la Mente, en este segundo capítulo, queremos hablar de quizá el mayor vínculo con la mente y aquel que nos aterriza y nos hace convivir con todo el resto de los seres humanos. ¿Cuál es, Cata? el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo. Y elegimos el cuerpo porque creemos que es un tremendo tema. La primera pregunta que nos hicimos para traer este tema y para presentar por qué vamos a dibujar y por qué vamos a tratar el tema era por qué el cuerpo. Entonces, la Cata nos va a contar por qué el cuerpo, Cata, por qué elegimos desde la perspectiva catalinesca el cuerpo. Creo que elegimos el cuerpo porque estábamos hablando de la mente, ¿cierto? Pero normalmente la mente se trata como un tema aparte del cuerpo, siendo que están integralmente conectados y que toda nuestra experiencia que sentimos en el cuerpo repercuten en la mente. Ujú. Entonces, de ahí partimos con nuestro segundo tema, cuando estábamos buscando temas que fuesen relacionados a la mente. ¿Qué, por ejemplo, para ti, Camilo, qué significa el cuerpo? ¿Cómo el cuerpo se manifiesta en tu autoestima, por ejemplo? ¡Wow! El cuerpo. Voy a decir por qué primero y después vamos a pasar a autoestima. Eh, Cuando teníamos que elegir un tema, es tema este segundo capítulo, el cuerpo, yo dije, es un tremendo tema porque el vínculo con la mente, ¿cierto? Aquel que se vincula a través de los sentidos y yo lo veo como que está tu mundo interior que es la mente y la imaginación, las preguntas, la memoria, lo que sea, pero el cuerpo es el que se vincula con el resto, es aquel que los otros ven y del cual tienes que, es como el mecanismo con el cual los otros te perciben y es aquel que da, como que da cuenta de cómo va pasando el tiempo. Así que creo que tiene muchísimo, muchísimo tema en el cuerpo. Me gusta mucho el tema porque da cuenta de muchas cosas y a la vez también funciona como un espejo, como el cable directo a la mente. No, creo que por eso Claro, también me gusta mucho el tema. claro. Y la idea es que vamos a empezar a dibujar, ¿cierto? Mientras vamos a ir tratando todos estos temas, Claro, entonces vamos a ir viendo qué sale, ¿cierto? Qué va saliendo de nuestra mente mientras estamos investigando temas sobre el cuerpo. sí. Entonces, cada uno aquí tiene sus tablets para dibujar y ustedes van a ver en pantalla la imagen de lo que estamos dibujando en vivo. Para ti, ¿qué significa, cómo se relaciona tu autoestima con el cuerpo? Ya, a ver, la autoestima del cuerpo. Creo que cuando uno habla de autoestima del cuerpo, lo primero que yo pienso es cómo te vinculas. Creo que también tiene que ver con lo funcional. Tiene que ver como decir, ok, ¿funciona esto o no funciona esto? Estamos culturalmente asociados que tienen que cumplir con unos canones, unos parámetros de, no sé si llamarle estética o belleza. Y me di cuenta que, claro, uno como mientras va creciendo y quizás va madurando, eh, la autoestima va cambiando, ¿cierto? Y también tiene que ver con esa capacidad de automirarse y decir, ok, aceptación, ¿para qué lo quiero usar? Y si puedo rendir con ello en ese aspecto, para mí, como el hecho de hacer como deporte o hacer algún tipo de ejercicio, para mí me nutre mucho tanto en la cabeza y en la mente. Y también tiene que ver el hecho de decir, ok, tengo uno de estos nomás. Así como, esto me va a durar esto para decir, como no tengo más. Y el Entonces, que me tocó, como ¿cierto? que es súper perecible. Así como que esta weá no dura más de lo que hay uno. Y a veces creo que la autoestima es súper importante porque damos por hecho que siempre va a estar ahí, ¿cierto? Como para nosotros. Damos por hecho de que funciona, damos por hecho de que va a caminar, damos por hecho de que va a estar sano. Y hasta que no está ahí como para enfermo, ahí medio cojo, creo que ahí cuando uno cojea, ya sea de la mente o del cuerpo, es cuando la autoestima puede verse así como, mira, tan valiente. Esa sería mi perspectiva. Cuéntame tú, Cata, ¿qué pensáis de esa relación entre la autoestima y el cuerpo? Y por ejemplo, cuando yo pienso en la autoestima y el cuerpo, ¿cierto? Pienso que cuando uno es niño no tiene tanta conciencia de su cuerpo. Es algo que se empieza a desarrollar en la adolescencia y es como que uno empieza a comparar, ok, empieza como a mirarse quizás por primera vez y verse, ve como lo que te presentan de cómo los cuerpos deben ser, ¿cierto? Cómo te debes ver.
y uno empieza a decir, chuta, quizás no, estoy muy lejos de los cánones, o estoy muy lejos de lo que debiese ser como la belleza. Y ahí uno Mm, empieza, como en la puerta, empieza a mirar cómo funciona tu cuerpo y a la vez no sientes que es como la única carta de presentación que tiene. Por lo menos a mí me pasaba cuando uno es chico, no tiene muy claro su personalidad. mm, Lo primero que alguien va a ver de ti, cómo te van a conocer, ¿cierto? Como que dice mucho de ti. ¿Ya? Ah, y por lo tanto la autoestima es casi imposible que no se liga al cuerpo cuando uno es chico. Pero, pero como dijiste tú, la gracia es que llega un momento en que te afirmáis en que no es lo único, ¿cierto? No, el cuerpo no es lo único en lo que tú puedes basar tu autoestima. Claro. Y, Pero y uno crece como en una aceptación, como decís tú, claro, este es el único cuerpo que tengo, esto es lo que hay. creo que no tiene que ver solo con lo que hay, sino que creo que uno más de cabros chico, como que también tiene esa sensación como un poco de, podemos decirle como invencibilidad y imbecilidad de pensar que es como medio, como loco, a mí no me pasa nada, yo hago lo que quiero. Así como, y por ejemplo, un ejemplo muy claro es que quizás uno más de lejos empieza a mirar para los dos lados, a cruzar la calle, y antes como que no miráis para ningún lado. Y entonces así Claro, como, aquí vengo yo y no me va a pasar mi nada. cuerpo va a parar el auto. Claro, claro, claro. Entonces, y ahí también hablando de las transformaciones, y el cuerpo nos apareció otro tema, ¿cierto? Que es súper importante, que te cambia la perspectiva del mundo. Es como, ok, bienvenida a hormona, pum, pubertad. Pero cuando, claro, te llega la pubertad y todo cambia, po. Y ahí uno empieza a estar más consciente del cuerpo, llega como la conciencia. Decís como, ¿qué voy a pasar? Pero en verdad te pensás que gastar que te estáis preocupando de otra, ¿no? Claro, Más que, o sea, como, oye, creo que me interesa ese otro ser. claro, como Y desde tu cuerpo te empiezas a preocupar de otro cuerpo. ¿qué tengo que hacer yo al respecto? Entonces, como tema y como proceso que es súper fisiológico, pero que empieza a alterar tu mente. Quizás lo habíamos conversado este otro día con la Cata, el hecho de que a veces no es como que la mente solamente trae ideas, sino que el cuerpo te empieza a nutrir de afuera hacia adentro y no son como solo ideas que vienen de adentro hacia afuera, que se expresan. Y creo que la hormona es un súper buen ejemplo, así como para decir así como, oye, yo cuerpo, hormona, pum, y altera todo. Entonces, no entender, me gusta también que no entender como todo, que el proceso de la mente eh, está nutrido o puede ser comandado desde afuera, desde el cuerpo, desde lo fisiológico. Y eso creo que es súper bonito. Y lo digo bonito porque finalmente ayuda el momento en que uno empieza a entender esas cosas y ya, ok, así funciona el chancho porque finalmente quizás en ese proceso como de transformación del cuerpo no está ni ahí con entender nada, pues como que te inyectaron inyectaron hormonas y pum, dale loco, así como eh, Y lo otro que no sé si, yo creo que también lo viviste, que es que te tienen que explicar tu cuerpo, ¿cachai? Te tienen que advertir de que si ahí claro, claro, te claro, sacan a un lado, ¿cierto? Tus papás o en el colegio te llevan a su lado y te tienen que explicar tu cuerpo. Mira, tu cuerpo va a pasar por ta, 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 ¿cachai? Y que suena como casi una película de terror cuando te lo explican. Oye, Y, pero ojo, experiencias similares que tengo yo con Pía viviendo en un pueblo provinciano, chiquitito. Claramente la educación sexual vale nada, te explican nada, y en un momento de los años 90 qué sé yo, mediados de los años 90 saliendo una dictadura, que a lo mejor si lo vemos con perspectiva, claramente no te explicaban las cosas muy bien y todo enmarcado en un estado que se hacía más laico, pero que en verdad era súper católico, ¿cachai? Y que solo esconder, explicarte como biológicamente, pero no desde un aspecto humano más gozoso o real. Somos un poco hijos de eso, no sé cómo lo viviste tú desde um, el norte, si similar. fueron más claros o no fueron más claros. O sea, nos llevaron a una enfermera. Eso fue Bueno, buena, igual buena, buena. el upgrade es que nos llevaron a una enfermera que nos Bueno, explicó muy biológicamente con dibujos y con un video que quizás me da vergüenza decir hoy en día que no entendía en séptimo básico, no entendía de qué me están hablando. séptimo básico, bueno, welcome to the hormones, ¿no? Claro, no,
no lo entendí, ¿eh? Creo que lo entendí más cuando después del video todos mis compañeros empezamos más abiertamente a conversar sobre el tema. Ya. Ah, y ahí fue como, ajá, empecé a poner cosas juntas, empecé a entender más que, Ah, para eso funciona. ah, Ah, ah. que tampoco le quita lo traumático de los No, eventos. nada, nada, nada. Y creo que ya se me está empezando a manifestar todo esto que estamos conversando en mi dibujo. ¿Sí? Estaba quedando muy loco. Ah, no, yo estoy súper Um, tranqui. Estoy como partiendo súper tranqui. no, y quiero como expresar un poco la confusión de la que estábamos hablando. Hablemos un poquito del dibujo. Generalmente, los procesos de dibujo, o quizás de ilustración, la Cata quizás está más metida en el tema que yo, siempre se buscan cosas terminadas, así como expresar algo que sea un producto final. ¿Y qué quiero decir con eso? Líneas definidas, cosas concretas. Em, lo que a mí me pasa es que el borrador a mí siempre me gusta más, siento que me queda con mucha más alma en Eh, algo final, ¿cierto? En algo definido. Me gusta como ir rayando y pasar de una línea a lo que viene y a lo que viene y a lo que viene. Entonces, em, en ese ejercicio me di cuenta que en el dibujo pasado, por ejemplo, cuando lo hice y lo terminé, no me gustó porque sentía que tenía mucha línea definida, como que creo que el borrador, se veía el borrador y veía lo que tenía concreto, me gustaba mucho más el borrador, el payaso de la nostalgia era mucho más expresivo. Así que me quedo con no me quedo en esa etapa, metiéndole cosas y sabe como es raro, está bueno. Oye, Cata, y dentro de la relación cuerpo y mente, hay un punto que yo quería tocar que tenía que ver como las psicosomáticas del cuerpo, ¿cierto? Así como el decir así como cuando psicosomatizamos algo. Lo psicosomático es cuando la mente o una emoción o algo está hablando y en esta psicosomática te empieza a tirar mensaje y el cuerpo empieza a acusar dolor, ¿cierto? Físico o un malestar físico o una alteración que es un mecanismo natural, pero que te altera como de tu centro. Entonces, cuéntame qué me dices. algo que aprendí este año, ¿cierto? En terapia, muy valioso, fue entender que tu cerebro está dentro de tu cuerpo, aunque sea muy obvio, no lo tenía tan claro. Yo pensaba, el cerebro, ¿cierto? Pasa en esta parte de la cabeza y el cuerpo es algo aparte. ¿Mm? No los tenía como tan unidos y que uno afectaba al otro. Entonces, por lo tanto, cuando mi cuerpo empezaba a mostrar señales de estrés en en distintas ocasiones, ¿Mm? ¿cierto? La tormenta de químicos ¿Mm? que pasaban por mi cuerpo me llevaban a generar sensaciones de pánico, que simulan ataques al corazón, ¿cierto? Que simulan como problemas físicos serios. Entonces, en ningún momento se me ocurrió pensar, mira, hay una razón psicológica de por qué estoy sintiendo esto, sino que inmediatamente dije, esto es un problema del cuerpo y Ya. vamos yendo a urgencia, vamos viendo qué pasa, ¿Mm? ¿cierto? De que era mi cuerpo, era mi cuerpo como mandándole señales al cerebro, preguntándole, oye, ¿está todo bien? Como tratando de comunicarse con el cerebro, diciéndole, ¿está todo bien o estamos en peligro? ¿Cierto? Entonces, entender que aun cuando el cerebro se está formando, deja partes y ciertas células del cerebro las deja dentro de tus órganos, ¿ya? Entender que había una conexión tan clara ¿Mm? me, me cambió la vida. Literalmente me cambió la vida. He sido capaz de disminuir la frecuencia de los ataques de pánico, he sido capaz de estar más presente, y de entender que cuando de repente sientes cosas en tu cuerpo, sientes dolores, sientes dolor en el pecho, por ejemplo, o problemas de respirar, para respirar, algo así, ¿Mm? no significa necesariamente que estés enfermo, ¿cierto? Sino es solamente tu cuerpo avisándole a tu cerebro, comunicándose de que, oye, estamos ante una amenaza, ¿no? Como que tu cuerpo es capaz de reconocer amenazas sin que lleguen a tu conciencia, Claro, ¿cachai? Tu claro. cuerpo piensa por ti de repente. Oye, pero Porque llega un momento en este proceso, cuando estás padeciendo, voy a poner como ejemplo ataque de pánico, en que si entiendo bien lo racionalizas y luego de racionalizarlo te baja la intensidad, es como que lo aterrizáis en tu lógica y dices, esto funciona de esta manera, conectáis como el cable, y si esto es lógico no puede ser porque finalmente su fuente no es física, es psicológica, tal ¿cierto? cual, es entender que el cerebro es parte de tu físico y por lo tanto lo que está sucediendo es una conversación.
Claro, Ah, claro. ante una situación de estrés, ante un estresor externo, ¿Mm? que tu cuerpo le está preguntando a tu cerebro y la manera de preguntarle es a través de todas estas sensaciones para que pongas atención. Mm, Tu cuerpo le está preguntando a la parte consciente de tu cerebro, oye, ¿hay algo de lo que tenga que preocuparme? Y yo desde mi consciente mm. debo decir no. ¿Cachai? Debo estar consciente de lo que me está pasando. Ah, ok, esto es parte de mi sistema autónomo, ¿cierto? Esto es parte Vale. de mi sistema. Y Oye, me está espera, espera, preguntando. espera. Perdón, perdón, pero cuando tú me dices sistema autónomo, ¿tiene que ver con las partes del cerebro? ¿No? Ah, sí, sí, yo creo que vamos a poner abajito el dibujito de las Ah, ya, ok, manitos. vamos a poner las partes del cerebro, que la otra vez la Cata me explicó de un esquema de cómo se sintetizaba y yo lo terminé dibujando, lo encontré súper bonito, la explicación de cómo, eh, y era a través de un gesto de la mano, de un puño que se iba cerrando, si no me equivoco era así, y podía explicar las partes del cerebro. Pero claro, es entender que tu mente y tu cuerpo están conectados, aunque sea algo tan simple y tan obvio, para mí no lo era. No, no, eran dos cosas distintas. Y Mm, nunca se me ocurrió, de hecho, por años yendo a urgencia cuando me pasaban estas cosas y años de cardiólogos, de varios cardiólogos diciéndome no hay absolutamente nada malo con tu corazón, ¿cierto? No puedo mostrar tu corazón a mis estudiantes de medicina como un ejemplo de un corazón sano, por favor deje de venir. ¿Cómo te sentías tú con eso? Decía, se equivocó, no me está tomando en serio porque soy muy joven, Mm. quizás hay algo que alteró el resultado, hay algo que alteró el experimento, todo antes de pensar que podía ser psicosomático. Y claro, empecé la terapia y empecé a entender esta relación cuerpo y mente y quizás muchas cosas que tú me hablabas por mucho tiempo sobre el mindfulness, sobre la meditación, sobre cosas que yo quizás pasaba por alto y que no pensaba que tenían Valor. mucha, que tenían como una base científica y después de leer que sí la tienen, completamente, con la vida completamente cambiada. Tú no sientes estas cosas, ¿sí? No tienes como... No, no, ojo. O sea, lo que pasa es que, a ver, puedo hablarlo desde algo más cotidiano. Lo que tú has dado un ejemplo muy concreto y siento yo que en un nivel mucho más radical que lo que me imagino yo es un ataque de pánico. No, nunca he tenido un ataque de pánico. Creo, tengo la sensación que a lo mejor quizá en algún momento tuve. Pero ¿Viste? Ataque de pánico. claro, vi tu ataque de pánico y no entendí nada y cuando lo vi dije, ah, ya esto es y creo que más o menos sé lidiar con ello. Creo que puede ser algo mucho más común y quizás que la gente puede tenerlo más asociado. Y es cuando estás a punto de dormir y se te vienen como todas las cosas a la cabeza, ¿cierto? Y esa sensación de que se te aprieta el pecho, o esa sensación de que no podía avanzar, o esa sensación, siento yo, de que no somatizas físicamente, pero sí tu mente se para y se bloquea. Entonces no me afecta en lo físico, pero sí me afecta en lo mental. Entonces cuando tú eres tu propio boicoteador, ¿cierto? Y crees que realmente está como en el reel que hicimos el síndrome del impostor, ¿cierto? Para mí fue súper claro y tenía mucha info que poner porque es muy cotidiano. Entonces, psicosomatización a lo mejor no es física, quizás de otro nombre, pero sí tiene que ver con alteraciones de cómo te plantas y que cuando lo identifica es como tener una lista así como aquí al lado del computador y escribirlo a mano y decir cuántas veces me voy como bloqueando porque creo que algo lo estoy haciendo mal y te mandáis como un círculo de 15 minutos de procrastinación para hacer algo que en verdad te demoraba 30 segundos. Y cuando lo concientizáis también se hace muy como nimio. Y ahí también es cuando viene mi concepto del tiempo, porque tú un momento en que pasáis la barrera y decís, ¿para qué perdí tanto tiempo en esto? ¿Cierto? Em, No, esto es lo mismo, cuando te congelas, ¿Mm? ese freeze es también parte de la ansiedad, po. Claro. También una señal que está mandando el cuerpo que es preguntándote como que, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos esto? ¿Cómo seguimos? ¿Hay Claro. algún peligro? ¿Tenemos que replantearnos cosas? Ahora me gustaría hablar de otro tema y que tiene que ver con el dolor en el cuerpo y la empatía, ¿cierto? Tú puedes padecer un dolor o cómo a ti te puede doler algo, ya sea físicamente
o tú puedes padecer algo constante o cotidianamente y cómo le puedes explicar al otro en tu cuerpo. Y me siento que mientras más vamos hablando, vamos diciendo, oye, como que la cosa cuerpo y mente, como que no da la sensación que nos falta una palabra para que haga referencia a las dos, ¿cierto? Y sobre todo, cuando hablamos de la empatía, es como, tiene que ver también con la diversidad, ¿cierto? O sea, la diversidad de cuerpos y personas que podemos tener y el dolor del cual otro puede padecer o a ver, por ejemplo, algo a mí que me quiebra. Como me acuerdo la otra vez que íbamos subiendo acá yo estoy en Viña, entonces íbamos subiendo en un cerro que es con una pendiente muy fuerte. Era un día domingo en la noche, íbamos subiendo en bicicleta y de repente veo una señora encorvadísima total, subiendo y dando pasitos donde cada paso era la mitad de su pie. O sea, imagínate que para dar un paso avanzaba la mitad de cada uno de sus pies. Entonces iba dando pasitos muy pequeños, encorvada, con un bastón, de noche, ya era de noche, y como que esa imagen te quiebra, a mí al menos me quiebra puta todo, porque finalmente llegaste a un momento de la transformación donde el cuerpo ya no te está acompañando para estar vivo, ¿cierto? Se ve muy deteriorado, donde la empatía se exacerba hasta llegar pasa el límite de la empatía y te empieza a dar pena. Y además la señora más acercamos a ella, la llevamos donde vive, vivía un poco más arriba, no sé, qué sé yo. Bueno, al final para otra persona la subieron a la otra mujer, qué sé yo. Final, entre comillas, felices, pero finalmente tú decís, oye, oye, acuérdate que este es el cuerpo. eh, Ves personas sufriendo y no saber cómo lidiar con eso dentro que puede ser muy cotidiano. Que fuimos a votar el otro día. Ver gente que está como toda doblada y encorvada y no. Entonces, loco, eso duele, así como es, todo esto duele y que a veces como sociedad podemos ser muy duros con las personas que están padeciendo de algo y no están como en tu cuello, porque finalmente uno dice, oye, yo estoy bien, está todo el mundo bien, ¿cachai? Y ahí la empatía se le acaba. Es difícil, pues duro. No, es súper duro. Uno, saber que también que todos vamos a llegar para allá, ¿cierto? Que para allá van todos los cuerpos. Pero Mm, eso que decía al principio de sentirse un poco inmortal mientras uno más joven es, mm, y casi como no entender. Siento que ya cuando uno va entrando en años entiende que, pucha, al final uno puede estar um, poniendo todo el empeño que hay en mejorar tu cuerpo y tu movilidad, y hay cosas que cuestan, pues, que cuestan y requieren de una determinación muy grande, diaria muy grande. muy grande. De tener el respeto y el cuidado por el otro también, y por uno mismo, sobre todo por uno mismo, creo yo. Creo que ese sería mi mensaje, sería al revés. O sea, ayudar al otro si lo ves mal, pero no puedes ayudar al otro si tú no estás bien. La metáfora de la máscara de oxígeno. Claro, y tú Mi percepción. tocaste otro tema ahí que es la inclusividad y la diversidad de los cuerpos. Mm, Ah, eso es un cambio que he visto en la sociedad a lo largo de mi vida, de mm, mis 35 años. mm, He visto cambiar para bien y me encanta. mm, Que, mm, que también, como lo comenzamos en otro momento, mm. hubo un momento en que tus únicos referentes eran cuerpos perfectos, ¿cierto? Y que poco menos que si no tenías un estándar de cuerpo perfecto, tenías como que esconder tu cuerpo, ¿cachai? Y pasar a una sociedad en que aquí en Estados Unidos podías ir a una, no sé, pues, a una ciudad como Savannah, Georgia, y tú veías a la gente sin ningún tema, ¿cierto? En Claro, verano, la gente joven sin ninguna preocupación por la diversidad de tu cuerpo, claro. como viviéndolos y disfrutándolos y ocupando espacios sin sentir ni vergüenza, ni incomodidad, ni que nadie te haga sentir mal, ¿cierto? Y lo Oye, mismo también como con la, no sé si llamarlo como sexualidad, y que también va muy de la mano con algo que al menos no sé si cómo lo vives tú como desde hombre, pero desde mujer, eso de que como lo dijiste, crecimos en una dictadura, y una dictadura bastante conservadora, en que las mujeres no teníamos que mostrar nuestro cuerpo, ¿cierto? Había que cubrirse, no podíamos estar como a cargo de nuestra sexualidad, teníamos que ser como castas y al final es cortar una parte de tu cuerpo que viene con tu cuerpo, es parte de... había que seguir el dogma y las normas y lo correcto, quizás, es lo correcto sobre todo. Exacto, exacto. Y que también como mujeres hemos recuperado esos espacios
de vivir la sexualidad de nuestro cuerpo sin vergüenza. Adelante. El tema del dolor y el cuerpo nace justamente de una interrogante mía, lo cíclico de ser mujer, y que creo que ahí entra mucho la empatía, y creo que dónde entra o cuál es la historia de mi empatía, el hecho de haber tenido la suerte de familia, tenía una hermana. O sea, Claro. creo que tenía muchos amigos muy cercanos que tenían hermana, y, y como que veían a las mujeres como un universo súper ajeno y extraño, ¿cierto? Se hacían preguntas que yo las daba por hecho y decía así como, bueno, no, no es tema, ¿cachai? De hecho es cotidiano, de cómo vincularse y cómo relacionarse. Con el cuerpo de una mujer, te refieres, ¿o Pero no? y como como vincularse con una mujer tan básico como eso, o sea, que no era de otro planeta, ¿cierto? Era un ser humano. Eso yo creo que es un tremendo tema desde la empatía del cuerpo y entender que somos de una naturaleza muy distinta, que funcionamos de manera distinta. Oye, vamos a otro tema, lo que es la belleza y la estética del cuerpo. Este tema nació otro día cuando estábamos preparando la pauta. Hablábamos de la belleza y la estética del cuerpo. La Cata me dice, oye, pero no confundir belleza con atracción. Porque, yo te empecé a diferir respecto a lo que era lo objetivo de la belleza, ¿cierto? Que la belleza es muy objetiva. Y como que mientras más hablamos, más empezaba a diferir de eso. Y después me dijiste, oye, pero no confundir atracción con belleza. Ya, y dije, mira, qué bueno. Así que expláyate, Cata, y me encuentro muy bonito esto. Voy a tratar de resumir lo que estábamos hablando el otro día, que era que Vale. creo que quizás entender que la belleza como concepto es como es un estándar matemático, como lo hablábamos el otro día. Es la adherencia a un patrón y que ciertas caras, ciertos cuerpos son más bellos que otros, Mm. ¿cierto? Pero la belleza no es lo único que hace una persona atractiva. Eso era mi concepto. Ese Que concepto era muy bueno, ¿no? cuando Porque uno se libera de la necesidad de sentirse bello, pero entiende que el atractivo humano, el atractivo de un cuerpo femenino, masculino, no necesariamente tiene que venir desde un patrón de belleza, ¿cierto? Que muchas cosas que hacen atractiva a una persona, desde la personalidad, desde la inteligencia, y cómo estas cosas se manifiestan en el cuerpo, cómo se manifiesta la seguridad que alguien puede am, como exudar del cuerpo, no sé, que hacen, que hacen a alguien atractivo, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la belleza. Podemos decir que tal cuerpo es bello o más bello que otro, es algo como obvio y matemático, pero que Ujú. no tiene nada que ver no debería afectar tu autoestima porque la atracción es completamente subjetiva. El sentirse bello tendrá que ver con la aceptación. Yo creo que es algo como claramente biológico de nuestro deseo de encontrar un mate, ¿cierto? Como de gustarle a alguien, Mm, porque es un tema evolutivo, mm, ¿cierto? Y sí. que hace sentir de que, pucha, si no tengo esto, no voy a poder encontrar a alguien que me quiera. ¿Cachai? Lo que decís tú, lo de sentirse aceptado. Eso, creo que ahí viene nuestro deseo de belleza, pero de repente ponemos demasiado énfasis en como en la belleza corporal, siento que hay tantas otras avenidas que nos llevan a la atracción de los seres humanos. La belleza corporal quizás también es la manera más primitiva de vincularnos. Y ojo que no estoy diciendo como primitivo como algo malo, es lo más... cuando hablamos del esquema del cerebro, lo voy a traer de nuevo, lo voy a poner ahí como un GIF abajo de nuevo, es como que está en la parte más interna del cerebro, ¿cachai? Lo que es lo más basal, es lo primero que se formó, y también creo que al ser primitivo es ese instinto de querer reproducirse. Entonces, Creo que es el motor perdón, y si uno puede hacer como una reflexión respecto a la naturaleza, y si uno dice, bueno, es la naturaleza, es esa necesidad como de autorreproducirse, la belleza es el tremendo motor natural para que siga existiendo, ¿cachai? Y claro, ahora que nuestra sociedad y nuestra cultura la han transformado como en una función, que siempre está en función de algo, ya es como parte de cómo se fue desarrollando la civilización o la sociedad en la que vivimos, ¿no? claro. ¿Sí? Como también existen sociedades muchas brutales que finalmente terminan escondiendo la belleza porque lo dice un dogma o una religión, ¿cachai? Que una Claro, claro, cubramos este cuerpo porque es muy bello es y demasiado poderoso, ¿qué? ¿No nuestro lo toleramos? No, yo no entiendo eso y también lo encuentro brutal. heavy, pero claro, eso fue quizás una de las cosas más liberadoras de mi vida que me ha permitido funcionar en la sociedad. Es entender de que no, mi autoestima no se tiene que basar en la belleza, que todos nacemos con un cierto grado de belleza, estamos todos dentro de un espectro, pero que no es lo único que tienes que ofrecer al mundo, ¿cachai?
como no ponerle tanto énfasis, desarrolla otras características tuyas. Mm. Y Sí, también desde el otro lado, ¿no? aprender a valorar a otros también no basado en la belleza, ¿cachai? Porque es muy fácil decir como valóreme a mí y quéranme a mí, siendo como soy, pero aprender a valorarlo en el otro también. Claro. Oye, hablando del deseo, el cuerpo, el deseo y lo posible, ¿cierto? ¿Ya? Esa está buena, ¿no? El cuerpo, el deseo y lo posible, ¿cierto? Eh, el gusto, Paréntesis, mi dibujo tiene mucho que ver del cuerpo, el deseo y lo posible sin querer. No sé cómo, digamos, para dónde es el tuyo. ok. El mío tiene que ver con el paso del tiempo. Ah, Totalmente. ya. Y eso Totalmente. fue, Ese es mi tema. Mi tema del tiempo. Siempre lo va a ser el tiempo que se va diluyendo, ¿cierto? bueno, creo que el mío avanzó hacia el placer rápidamente. Y hablo del cuerpo y el deseo y lo posible. Algo se hace más atractivo y te atrae más cuando tú ves una posibilidad en ello. Eso es Y lo el- que yo no concordaba contigo el otro día. no concordabas conmigo. Y lo No dice concordaba espérame, contigo. lo dice en pretérito perfecto así porque ahora coincides o porque ahora o sigues no coincidiendo. No, creo que aún no entiendo bien, o no comparto bien eso de que no, quizás no comparto que alguien sea más atractivo porque sea más accesible, ¿o no? Eso es como lo que estabas diciendo. Sí, de hecho, hay más, no más atractivo, genera más atracción. Ya, no, yo creo que es como que lo que nos atrae de alguien ni siquiera es la belleza, o por lo menos para mí es como asociaciones, como que partes desde muy chico ¿Mm? asociando amor o cariño a una persona, y ¿Ya? después como que se va distorsionando a través de las distintas personas ¿Mm? con las que va estando en la vida, ¿Ya? ¿cierto? Hasta que al final es como una distorsión de asociaciones que Mm. te hacen, que te hacen sentirte atraído a alguien y al menos la disponibilidad a mí no tiene mucho sentido. Ya, yo voy y vuelvo a la parte primitiva del cerebro, de que ¿Ya? tiene que ver netamente con lo más carnal de la posibilidad de sentirse atraído hacia alguien, es eso, pues, al final es la proxémica, es la cercanía. Las redes sociales funcionan a través de lo posible, yo creo que, entre comillas, gran parte del algoritmo, pero tú vas a atender y te vas a acercar y a lo mejor vas a crear una acción ante aquello que es posible, no ante algo que no creas que sea posible. Entonces, el deseo, lo posible y la belleza tienden a una acción. A eso voy. Que quizás es como una parte de la fórmula, ¿ok? ¿O no? No Pero sé si siento hay, no que sé si hay fórmula, pero creo que finalmente netamente la proximidad con las personas. Y que creo que en el mundo en que vivimos actualmente, 2023, las redes sociales claramente exacerban la posibilidad. De hecho, el origen de Facebook se basa en eso, como empezar a mostrar información tuya y la empiezas a compartir y te empiezas a vincular con amigos que te terminan generando posibles relaciones, o relaciones que están en un plano cotidiano, pero que se transforman en otras posibilidades a través de una aplicación. quizás esa es una de las cosas en que hombres y mujeres diferenciamos un poco. Casualmente eran bellos. Yo estoy lista con mi dibujo. No sé si quieres que lo explique, no creo que es lo que te imaginabas que iba a ser, salió muy camilístico. A ver, dale. ¿Ya? ¿Me mando explicándolo? Sí, Ok, dale. ya. Como comenzamos a hablar, ¡Qué buena! Oye, hay una referencia como a la cruz ahí, veo un clavo, está clavado. Qué no, buena. no está grabado, eso son miguerías. No, pero yo veo como no hay una mano con un clavo, así como una referencia a Jesús en la cruz, ¿no es eso? No, esas son mis Oye, es que cicatrices. hubiera sido genial, weón, si hubiera chantado como un clavo encima, weón. Ya, pero dale. No, son mis propias cicatrices. Ah, Ah, pero bueno, partimos hablando sobre la pubertad, mm, ¿cierto? mm, Entender esa sensación de no entender el cuerpo y sentir que el cuerpo era un enigma o el cuerpo era un laberinto. mm, Y entonces quise tratar de representar el cuerpo como un laberinto. mm, Y llegué como a este cuerpo contorsionado, mm, que luego pasamos a hablar del dolor y de somatizar las cosas. Entonces empecé a dibujar todas mis cicatrices en el cuerpo. Claro, tratar de mostrar el cuerpo de una manera que no fuese tratar de mostrarlo de manera bonita, sino mostrarlo como también casi disectando parte de él. ya, buena, Entonces, qué bacán. entonces por eso está todo lo que el cuerpo tiene, pero está siendo visto desde perspectivas no convencionales.
Y Ya. después pasamos a hablar del cuerpo, de integrar la sexualidad, de integrar cómo sentirse a gusto con el cuerpo y quizás no hablamos mucho de cómo el cuerpo es también como una fuente de placer. Entonces, Y claro, es que ese creo que nos quedó como medio corto en el sentido de que hablamos más de lo que no nos explicaron de niño, pero que finalmente creo que lo descubrimos de adultos. que lo que de empezar a descubrir de adulto, ¿cachai? Y ahí también hay una tremenda pregunta que es la carencia de cultura por el placer. Claro, Es no, Chile no es brutal, una cultura. brutal, 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 brutal. Así Y como, lo que te decía, pues que como mujer, en el fondo te da una sensación como de agencia, cuando te sacas de encima esas cosas que te enseñan de lo que significa ser mujer y te das cuenta que la sexualidad es algo como que viene con el cuerpo, que no tiene nada que ver con género, ser hombre o mujer, viene con el cuerpo y que no es algo como el que uno se te va a sentir mal, ¿cierto? Como está para disfrutarlo. Entonces, por lo tanto, quise representar am, como esta dualidad del cuerpo, del dolor y del placer. ¿Ya? Entonces, en una de mis manos, por ejemplo, estoy con un cuchillo y justo está en mi herida de cuando me quebré la pierna. Y mi otra mano creo que estaba tratando de mostrar maneras de representar el placer, entonces representé una mano sujetando una pluma. ¿se te juntan? ¿Ah? ¿Se te Y juntan? ambas eran como visualmente similares, entonces al contrario. ¿Se me junta quién? ¿El dolor y el placer? Sí, un Ay, poquito. No un extremo, pero un poquito. ok, ok. Ahí está mi dibujo. Ya estoy terminando unas cosas, pero te voy a empezar a hablar de... Mi dibujo tiene que ver cuerpo y el paso del tiempo y de cómo vamos ganando distintas perspectivas respecto al paso del tiempo. O sea, como uno de niño, la niñez podría estar envuelta en la ingenuidad, ¿cierto? La pubertad podría estar envuelta en hormonas. El nacer, que la palabra dar a luz, a mí me llama mucho la atención. Y creo que la entendí cuando entendí que uno salía desde la oscuridad. ¿No? Como que uno no de repente, a mí me gusta de repente cuando encontráis una palabra y pasáis un poco más lento, así como esto quería decir, y es una palabra que a lo mejor tú puedes usar cotidianamente y constantemente. Con ese background empecé a ver como reflejar distintas instancias, ¿cierto? En distintas escalas. Tiene que ver con quizás con distintas personas, un niño, un bebé, una persona mirándose a sí misma porque ya puede verse a través del tiempo, porque ya pasó un tiempo, ¿cierto? Y el deterioro de la vida también, a través de el deterioro del cuerpo, perdón, no de el deterioro del cuerpo mientras el tiempo va pasando. Yo creo que para mí ese es como el gran tema. Y las perspectivas de esto. Y finalmente, lo que me pasa con el dibujo que hice es que cada perspectiva está un poco representada por un color, como un rollo, es como un rollo de película de cine, ¿cierto? Y donde te muestra tres personas como con tres distintos estados de ánimo y tú los veís y están iguales, ¿cachai? Pero estáis viendo un pedacito del rollo, no estáis viendo como la película entera. Entonces, si tú veis un pedacito del rollo y tú te encuentras con alguien, a ese alguien tú lo vas a ver igual. O sea, no va a cambiar. Lo puedes ver cómo cambiar su estado de ánimo, pero no lo va a cambiar. Entonces, quería representar ese encuentro pasajero con la gente que te va a ver en algún momento y te va a ver así como plano, ecuánime, ¿cierto? Así como sin metamorfosis, ¿cierto? Pero también si te empiezas a fijar, todos los personajes están como marcados entre una franja de color. Bueno, está el estado fetal arriba, ¿cierto? Invertido de cabeza como una instancia en la cual desconocemos todo y creo que el estar de cabeza y vivo es una situación que no vuelve a suceder nunca más y que me llama mucho la atención. El segundo color que está en el centro y que quizás yo creo que uno de los más importantes y aquel que eh, deforma o forma la mente, que es la niñez. ¿Cierto? Como a ese ser luminoso e ingenuo que está súper presente y mirando a su alrededor con cara de desconfianza, así lo miro, en verdad. Así como no está muy confiado. Y quizás alterando finalmente esta conciencia del tiempo, hay una persona ya más concreta y adulta rosado, que aquel que puede mirar para atrás y decir, oye, esto es lo que pasó, ¿cierto? Y no se alcanza a ver acá en los detalles, pero sí se alcanza a leer como el concepto que tiene que ver como con la vejez. ¿Cierto? Como cuando ya estáis cargados, estáis como cargados
que tenía que ver con la representación de saturar los colores, es decir, que haya pura luz, ¿cierto? Usando, porque estamos dibujando con luz, es decir, saturar los colores, que haya pura luz, como, ok, ya estoy lleno, pero el cuerpo en verdad ya no me está acompañando, ¿cierto? Está decayendo. Cada uno de ellos representando como una franja de color como que es más intensa dependiendo de la cantidad de vida o tiempo que llevan en la Tierra, ¿cierto? Y finalmente lo fui como encuadrando muy lógicamente y verticalmente, y tiene que ver, en resumen, porque siento que aún le faltan un par de cosas, con el paso del tiempo en el cuerpo, cómo se va transformando y la conciencia que tenemos de nuestra vida en los recuerdos. Y también los miedos, porque por ejemplo, para mí quizá algo que me da miedo es estar viejo y que las cosas no funcionen, y ver cómo te deterioras y no poder sostenerte, y que a la vez es lo más natural que es la muerte. Yo te iba a preguntar, Camilo. Para una persona que vive el deporte, Camilo vive en la playa, vive jugando tenis playa, vive haciendo sub, nadando, ejercicio, yoga, no sé, todo lo que se imagine Camilo en la vida. Yo no me veo tan deportista como lo pintáis, pero dale. Pero para alguien que vive tanto el deporte en su cuerpo, cómo sientes el paso del tiempo? ¿Cómo sientes la vejez acercándose? Acercándote, es que sabes que yo creo que lo veo al revés. Creo que tiene que ver con voluntad de hacer cosas. Y creo que tengo más voluntad de moverme y más ganas de moverme ahora que a los 20 años. Ya. ¿Cachai? Pero, Entonces, pero me refiero quizás más a, de viejo, cuando las cosas empiecen a fallar. Eso. no, a mirarse al espejo y ver que ha pasado el tiempo y sentir como el paso del tiempo en tu cuerpo. ¿No es tema? Creo que lo que me da más tema de dolor es como que empiecen a fallar las piezas y no pueda hacer lo que hacía. Pero también a la vez creo que tengo capacidad de adaptarme bien. Ahora, ¿qué me haría como, vamos a un caso extremo, qué me haría terror que se empiecen a caer los dientes? ¿Cachai? Como que igual soy súper obsesivo en cuidar los dientes, entonces eso me haría terror, pero tiene que ver como con un trauma, quizás de una memoria de que no quiero, de que como no, ¿cachai? Como, por ejemplo, eso, si uno va al miedo de la vejez, por ejemplo, para mí podría haber dibujado eso como unos dientes cayendo, eso hubiera sido muy literal el dibujo. Y Eh, quizás elegiste el problema que tiene como la solución más fácil de toda la parte del cuerpo. Bueno, pero sí, pero finalmente el hecho de que de repente te toquís y una parte de tu cuerpo es tan literal, que es tan cotidiana que se esté cayendo, es fuerte, no sé, y que es normal, o sea, que te va a pasar, pero es como lo decía, es como la muerte también, pues. Finalmente tenemos tan disociado el cuerpo que se va a morir de esta cuestión que nos acompañó todo el tiempo, como que se está echando a perder día a día, de a poquito, se está oxidando, por decirlo de alguna manera. También me llama mucho la atención las personas que se mantienen como impolutas en el paso del tiempo, que creo que a mí no me gustaría. La arruga en la cara, los viejos, las manchas van a aparecer porque es lo que es, ¿cachai? No. Creo que para mí no fue tema hasta probablemente 5 o 6 años atrás, cuando en verdad empecé a ver cambios al mirarse al espejo. Uno nota el paso del tiempo. Pero creo que me enfocaba más en hacer como un checklist de, ok, estoy cambiando de etapa en mi vida. Está ahí como un inventario de qué tal fue la etapa que pasó. Porque tener claro que esa etapa ya no vuelve. ¿Cachai? 20 años ya pasaron. Los 20 ya pasaron, ya no podéis borracharte toda la noche, no dormir 2 horas No, y no, ya no se no, puede. Se no puedo puede. vivir de café y cigarro. Entonces, No, ni de arroz con papa, weón. claro, se agarró copa. Entonces, hacer como un checklist, ok, los 20 pasaron, Mm. fueron buenos, fueron buenos, se disfrutaron. Acá está Ah, la cuenta. Bueno, esa es una buena analogía, ¿no? Que acá está la cuenta. Creo que esa es una súper buena analogía al paso del tiempo. Es bonito la naturaleza en la que hemos vivido como ser humano. Creo que en el ámbito de la mente es súper importante poner en valor el regalo que es estar vivo y el cuerpo, como mecanismo de eso. Esa sería mi reflexión. ¿Tienes el alguna cuerpo, reflexión para ir cerrando? no, me encantó el cuerpo funcional. No dejar de lado, no perderse en lo simbólico del cuerpo, que vemos el cuerpo como nuestra media autoestima o el cuerpo como nuestra carta de presentación, dijimos en algún momento, ¿Mm? sino el cuerpo como algo funcional, como algo que te mantiene vivo, como algo que está ahí
mantenerte como viviendo toda esta experiencia y que es una máquina maravillosa que se autorrepara también. Uf, Que sí, y ojalá que dejemos de separarlo de la mente. Vamos a tener que encontrar una palabra nueva. Entonces creo que es estamos súper llegando al final de nuestro podcast, súper así que importante. agradecerles y dejarlos invitados para nuestro tercer podcast la Es- próxima semana. Así que por favor, suscríbanse, coméntenos si hay algún tema que quieran que toquemos, Compártanlo, pártalo si esto súper importante. les ha ayudado de alguna manera, si se sienten, están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Muy ¿Ya? agradecidos a todos por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. El próximo capítulo la Cata va a cantar la canción de introducción. Dale, que estén bien. Chao. Ok.